El día de hoy vamos a ver algo que es la verdad muy interesante y es el por qué le debemos nuestra vida a las células. Antes de comenzar, ya sabes que te anuncio como siempre que tengo un curso de química. Te voy a dejar aquí abajito el link en la descripción. Ya sabes, vemos cosas como qué es un elemento, compuesto, conceptos básicos, algunas embarradas de ácido base, óxido de reducción, qué es la energía, qué es el equilibrio químico y bla bla bla. Échale un ojo, aquí abajito está el link. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Básicamente todas las personas tienen una idea de lo que significa estar vivo. Acepta que algo está vivo cuando puede crecer o cuando puede reproducirse, o las dos cosas, al menos durante un tiempo. Y es que parte de esta dificultad para poder definir lo que es la vida, la introducimos nosotros los microorganismos multicelulares, ya que aunque tú eres un organismo multicelular, no crezcas ni te reproduzcas, tus células siguen conservando esta capacidad para hacerlo, para crecer y reproducirse. Y es que en particular la vida implica un equilibrio dinámico entre este cambio y la reproducción. Y si pudiéramos obtener un factor clave que determina la vida, o más bien un factor en común entre todos los seres vivos, es la capacidad de autorreplicación. Esta autorreplicación implica tanto la replicación de tu información genética, es decir, tu genoma, como la estructura que la contiene y la protege, es decir, tus células. Este crecimiento y reproducción van a necesitar de esta información, así como energía, para poder transformar a materias primas en materia viva y a últimas crear nuevos organismos que sean similares o al menos algo parecidos al organismo original, de tal manera que esto nos acaba llevando a una siguiente característica que puede definir a la vida, y es que evoluciona. Y es que tú no eres idéntico ni a tu abuelo, ni a tu papá, ni a tu bisabuelo. Tú vas acumulando cambios genéticos a lo largo de tu vida, y esta replicación exacta de tu información genética y tus células, a su vez, como estos cambios que vas acumulando en tu vida, se la debemos a dos moléculas bien sencillas pero bien poderosas, el ADN y el ARN, que son los responsables de transportar tu información genética. Sumado a esto, recuerda que tú no solamente creces y te reproduces, interactúas y cambias tu entorno. Ahora, ya que medio respondimos a la pregunta, porque yo creo que nunca se va a poder responder así bien chido, de qué es la vida, vamos a ver a los ingredientes básicos para poder sustentar esta vida. El primero es la información genética. Información genética, información biológica de tu vida, está contenida en 4 poderosas letras, que ya después veremos a continuación, pero básicamente son la A, la G, la T y la C, que son los nucleótidos que componen a los ácidos nucleicos, que son el ADN y el ARN. Estas unidades de información genética las conocemos como genes, y básicamente un gen es un cachito de un ácido nucleico, es decir, es un cachito de una secuencia de ADN que, como finalidad, muy a grandes rasgos, no siempre, pero en la mayoría de los casos, va a terminar siendo sintetizado en una proteína que va a desempeñar una función en tu cuerpo. Así de sencillo. La basura. No, ya la saqué. Bueno, entonces, como lo vimos en el video que tengo de ADN, de qué chingados es el ADN, este ADN se encarga de almacenar tu información genética, grandes cantidades de tu información. Se le conoce como genoma, es decir, toda tu información genética, todo lo que te define tal cual, se le conoce como genoma. Y es por eso que siempre que un organismo se reproduce, es decir, si tú te reproduces, tus moléculas de ADN, es decir, todo tu genoma, se va a replicar hacia tus hijos una copia de esta para que puedan tener esta información genética. El segundo ingrediente básico para que se pueda dar la vida es un mecanismo para generar energía, poder generar energía. Porque recuerda, por sí misma la información es útil, pero necesitamos ponerla en acción, hacer algo con esa información, porque si no simplemente se queda así, en letras, en nucleótidos que no tienen ninguna otra funcionalidad. Necesitan tener una función, y para poder hacer esto requerimos de energía. Tus células requieren de energía para poder crecer y reproducirse. Entonces aquí es donde introducimos un concepto, que es el concepto de metabolismo. Entonces el metabolismo es básicamente el conjunto de todos los procesos en los que se adquiere, se libera o se utiliza energía para sintetizar componentes de tus células. El tercer ingrediente básico para la vida es tener una maquinaria o componentes en tu célula para fabricar más materia viva.
Es decir, esta energía que utilizamos para sintetizar nuevos componentes celulares requiere una maquinaria química, es decir, requiere proteínas, moléculas, enzimas, madre y media. Es aquí donde resaltan los ribosomas, que básicamente son las fábricas que producen proteínas o que sintetizan proteínas, que básicamente son las moléculas que constituyen la mayor parte de tus tejidos. Otro ingrediente básico para la vida es que tenga una forma exterior física característica, es decir, que tenga forma, que tenga un esqueleto, una estructura. Y que todos los seres vivos, perros, gatos, seres humanos, tu novia, tu abuelita, tu mamá, tienen una forma característica definida. Y esta estructura específica y característica contiene a su vez esta maquinaria específica que se va a utilizar para formar nuevos componentes para biosíntesis y por ende nueva materia viva, además de que contiene a las moléculas de ADN, tu genoma. El último ingrediente básico para la vida es la identidad o la autodeterminación, ya que tú no me vas a dejar mentir, todos los organismos poseen algo que se conoce como identidad. Y esta autorreplicación implica que cada organismo sabe ser una copia de sí mismo. Porque ponte a pensar en esto y es muy profundo si te pones demasiado a pensar en ello. En el caso de los organismos vivos, de ti, de mí y de los perros, gatos, bacterias, cualquier organismo vivo, utilizan la materia prima que está en su entorno, en su ambiente, para producir más de ellos mismos y en últimas hacer copias completas de sí mismo. Ya que recuerda, esto es parte de nuestra evolución. Queremos mantenernos, queremos preservar nuestra información genética, queremos heredar esto. Nuestra función evolutiva a últimas es reproducirnos. Muy bien, veamos por qué los seres vivos estamos hechos de células, ya que lo más fascinante de un ser vivo no solamente es lo de afuera, o sea, la belleza externa o las características externas, si alguien es alto, feo, guapo, güero, moreno. Lo sorprendente de esto es que todos estamos hechos de una unidad fundamental. Estamos formados por células que están compuestas básicamente de las mismas cosas. Tus células, o más bien las células en general, son estructuras microscópicas que varían en sus estructuras unas de las otras. Hay formas de vida como las bacterias que están compuestas de una sola célula, mientras que hay organismos que están compuestos por miles o por millones de células. Cada una de tus células, al menos al principio de su vida, está formada por proteínas y fosfolípidos o lípidos, dentro de los cuales contienen tu información genética. Estas células vivas poseen a su vez una maquinaria completa dentro de ellas para generar energía, llevar a cabo reacciones metabólicas, pueden crecer y pueden dividirse. Algo que también es muy importante mencionar de las células es que existen diferentes tipos de células con diferentes funciones, o más bien que presentan ciertas estructuras, secretan ciertos tipos de moléculas y por ende desempeñan ciertas funciones específicas. Este desarrollo de ciertas funciones específicas por parte de tus células, tus tejidos, tus órganos, tus sistemas, bla bla bla, se le conoce como diferenciación. Un ejemplo de esto es tus glóbulos rojos, tus eritrocitos que están en tu sangre. Recuerda que tu sangre es roja porque tus eritrocitos son rojos, tienen ese color. Y estos eritrocitos, a diferencia de muchas otras de tus células, no tienen núcleo. Ese es un tipo de diferenciación en el que pierden su núcleo. Simplemente por eso es que se ven así, no recuerdo hay un término, pero están así como si estuvieran aplastados de ambos lados. Ahora vemos cuáles son las propiedades esenciales de una célula viva. Al menos en los organismos que están formados por una célula, es decir, los organismos unicelulares, cada célula debe poseer las características que te mencioné anteriormente. Sin embargo, algo que es importante mencionar es que esta membrana, esta estructura, si bien está formada por lípidos y proteínas, llega a ser flexible y puede ser débil. Y es por eso que muchas células llegan a presentar otra estructura que es como una capa dura que las protege, que se encuentra todavía afuera de la membrana, a la cual se le conoce como pared celular. El tipo de organismos que llegan a presentar esta pared celular pueden ser las células bacterianas o células vegetales. Entonces básicamente podemos dividir a las células en dos tipos de acuerdo a su estructura: la célula procariota, que es la más sencilla, y la célula eucariota, que es un poco más compleja. Así sencillo, rapidísimo, sin tanta complicación, las células procariotas son aquellas que no tienen una membrana que separa su núcleo o su información genética de su citoplasma. Es decir,
información genética anda ahí nadando dentro de ellas. Mientras que las células más grandes y complejas de los organismos, animales, hongos, están divididas en compartimentos, en algo que se conoce como organelos u orgánulos, a las cuales vamos a llamar células eucariotas. Como vimos, las procariotas carecen de núcleo y de membranas, carecen de membranas o de compartimentos que separen a su información genética de su citoplasma. Todo está junto. También, como vimos, estas bacterias están rodeadas por una membrana celular, además de una pared celular que las protege. Y aquí es donde partimos la diferencia, ya que como todas las células contienen su información genética, ¿estamos de acuerdo? Sin embargo, aquí es donde resaltan las bacterias y su capacidad, ya que se les conoce muchas veces como organismos inferiores, pero la verdad es que inferiores no tienen nada. Dentro de ellas, su información genética tiene un solo cromosoma en el que contiene todos sus genes o todos los genes necesarios para que pueda crecer y reproducirse sin ningún problema. Entonces, de inferiores no tienen nada. Recuerda que siguen viviendo en un mundo en el que seguimos viviendo tú y yo. Han evolucionado a lo largo de millones de años y tienen mecanismos de supervivencia increíblemente fascinantes. Y hasta aquí vamos a dejar esta parte de por qué le debemos la vida a las células. Si te gustó el video, dale like, suscríbete. El curso de química, chécalo, no está caro y la verdad está muy bueno. Síguenos en Instagram y en TikTok para que estés al pendiente de lo que andamos haciendo. Y comenta si te interesa que hablemos de algún tema en particular, algún artículo científico que te gustaría que tratemos, un tema que te gustaría que investiguemos, y comparte este video con quien creas que le pueda interesar. Adiós.